Millonario vuelve antes a la casa de su infancia y queda en shock por lo que descubre el día que Santiago Arriaga volvió a la casa de su infancia. Creyó que regresaba para cerrar una herida. Nunca imaginó que estaba a punto de abrir otra, mucho más profunda. Apenas cruzó el portón oxidado, una sensación extraña le apretó el pecho, como si el pasado lo estuviera esperando, silencioso, listo para cobrar algo que él había evitado durante años. Hacía más de 2 décadas que Santiago no pisaba ese lugar. La vieja casa seguía en pie, pero parecía más pequeña, más cansada. Las paredes guardaban ecos de risas antiguas y también de gritos que nunca se resolvieron. Ahora, el millonario exitoso, el hombre que lo había conseguido todo, volvía no por nostalgia, sino por desesperación. En el asiento trasero del auto, su hijo Leonardo, de apenas 4 años, observaba el mundo sin reaccionar. Sus ojos grandes estaban abiertos, pero vacíos. Desde el accidente que había acabado con la vida de su madre, el niño había dejado de hablar, de moverse, de sentir. Los médicos habían sido claros. Daño irreversible. No hay mucho por hacer. Leonardo estaba condenado, según ellos, a vivir en una silla de ruedas, atrapado en un cuerpo que ya no respondía y en una tristeza que nadie lograba atravesar. Santiago había probado de todo: clínicas privadas, terapias costosas, especialistas extranjeros. Nada funcionó. El dinero no pudo comprar un milagro. Por eso regresaba, no buscando una cura médica, sino un último intento emocional. Tal vez el aire del lugar donde él mismo creció, donde aprendió a caminar, podría despertar algo en su hijo. Era una idea desesperada, pero era lo único que le quedaba. Al entrar a la casa, Santiago fue recibido por el silencio. No el silencio cómodo de la riqueza, sino uno denso, antiguo. Llevó a Leonardo en brazos y lo dejó cerca de una ventana. El niño no reaccionó. No miró, no sonrió, no lloró. Santiago apretó los labios para no quebrarse. «Perdóname, hijo», susurró. «No supe cómo salvarte. La culpa era un peso constante. Había estado ausente. Había trabajado sin descanso mientras su familia se desmoronaba. Y ahora su hijo pagaba el precio más alto». Fue entonces cuando escuchó una voz suave desde el fondo de la casa. Una melodía sencilla, casi infantil, acompañada de una risa ligera. Santiago se tensó. No esperaba a nadie allí. Caminó despacio siguiendo el sonido. En la cocina, una joven limpiaba el piso mientras tarareaba una canción antigua. Tenía una sonrisa serena y movimientos tranquilos. Al verlo, se detuvo de inmediato. «Buenos días, señor», dijo con respeto. «Soy María Guadalupe. Me pidieron que viniera a limpiar la casa antes de que llegaran». Santiago asintió sin responder. Pero algo ocurrió en ese instante. Desde la sala, un sonido apenas perceptible rompió el silencio. Un pequeño suspiro. Un movimiento mínimo. Santiago se giró de golpe hacia su hijo. Leonardo había reaccionado a la música y nada volvería a ser igual. Santiago permaneció inmóvil durante varios segundos, mirando a Leonardo como si temiera que aquel pequeño movimiento hubiera sido solo una ilusión creada por el cansancio. El niño volvió a quedarse quieto, con la mirada perdida, pero algo había cambiado. No era visible, no era evidente, era una sensación. Como si una puerta diminuta se hubiera entreabierto en un lugar donde todo había estado cerrado por meses. María Guadalupe notó la tensión en el ambiente. Dejó el trapeador a un lado y se acercó con cuidado, sin invadir. «¿Le molesta si sigo cantando?», preguntó con una voz tan suave que parecía no querer perturbar el aire. Santiago dudó un instante, luego negó con la cabeza. «No, adelante». María retomó la melodía, una canción sencilla que hablaba de pájaros, mañanas claras y caminos de regreso a casa. No era perfecta, pero tenía algo que no se aprende: intención.
Cantaba mientras limpiaba, mientras ordenaba, mientras vivía. Santiago observaba a su hijo con atención, casi desesperada. Leonardo no se movía mucho, pero sus dedos comenzaron a tensarse levemente sobre el reposabrazos de la silla. Sus ojos, antes fijos en la nada, parecían seguir el sonido. No miraban a María, pero ya no estaban vacíos. Santiago sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. ¿Siempre le canta así a los niños?, preguntó Santiago en voz baja, como si temiera romper algo frágil. A todos, respondió María. La música llega donde las palabras no pueden. Santiago tragó saliva. Había gastado fortunas en tratamientos, aparatos, diagnósticos. Nadie había mencionado algo tan simple, tan humano. Los médicos dicen que no siente, que no responde, murmuró. María lo miró con calma. A veces no es que no sientan, es que están muy tristes. Esas palabras golpearon a Santiago con una fuerza inesperada. Triste. Nadie había usado esa palabra antes. Hablaron de neuronas, de lesiones, de probabilidades. Pero no de duelo. No de un niño que había perdido a su madre y no había encontrado cómo volver al mundo. María se acercó un poco más a Leonardo, sin tocarlo. Se agachó a su altura y siguió cantando, ahora más bajito. Aquí estoy, susurró entre notas. No estás solo. Leonardo parpadeó. Una sola vez. Pero fue suficiente. Santiago sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la pared, conteniendo el llanto. No quería ilusionarse. Había pasado por eso antes. Pero algo en esa escena no se parecía a nada previo. No había presión. No había expectativa, solo presencia. Cuando la canción terminó, Leonardo emitió un sonido apenas audible. No fue una palabra, no fue un llanto, fue un intento. Santiago abrió los ojos, incrédulo. María Guadalupe sonrió sin decir nada. Ella lo sabía. El silencio había empezado a romperse, y ese era solo el comienzo. Santiago tomó una decisión que no figuraba en ninguna agenda ni consejo médico. Se quedaría en la casa. Canceló reuniones, pospuso vuelos y apagó el teléfono más de lo habitual. Algo en el ambiente, en la música, en la calma de María, en ese mínimo gesto de Leonardo, le decía que irse ahora sería repetir el error de siempre. Huir cuando más se necesitaba presencia. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas viejas, con una tibieza distinta. María llegó temprano como siempre, tarareando otra canción. No preguntó nada, no hizo comentarios. Simplemente empezó a ordenar, a limpiar, a vivir. Santiago observaba en silencio, atento a cualquier señal en su hijo. Leonardo seguía inmóvil, pero ya no era el mismo. Sus ojos se detenían más tiempo en los sonidos. A veces, cuando María pasaba cantando, su respiración cambiaba. Era casi imperceptible pero constante. Santiago anotaba mentalmente cada detalle, como si temiera olvidarlos o que alguien se los negara después. Ese día llamó al médico que había seguido el caso de su hijo desde el accidente. No se ilusione, le advirtieron. Hay reacciones reflejas. No significan recuperación. Santiago colgó sin discutir. Por primera vez no necesitaba convencer a nadie. Necesitaba quedarse. Mientras María barría el pasillo, cambió la melodía. Era más rítmica, más alegre. Sin darse cuenta, marcó el compás con el pie. Leonardo movió los dedos. No fue espasmo, no fue azar, fue respuesta. Santiago lo vio con claridad y sintió que el aire le volvía al pecho. ¿Viste eso?, susurró, más para sí mismo que para María. Ella sonrió sin detener la canción. Los niños escuchan con el cuerpo, respondió. A veces tardan, pero escuchan. Santiago recordó su propia infancia en esa casa. Recordó a su madre cantando mientras cocinaba, los domingos de radio encendida, las risas simples. Tal vez había algo en ese lugar o en esa forma de estar que el dinero nunca pudo comprar. Por la tarde, Santiago acercó una silla y se sentó junto a Leonardo. No habló, no pidió nada,
solo estuvo. María siguió con su música, ahora más suave. El niño giró apenas la cabeza, como si buscara el sonido. Santiago contuvo la respiración. Leonardo emitió un pequeño quejido y levantó el brazo unos centímetros. Santiago sintió que el tiempo se detenía. No aplaudió, no gritó. Se quedó quieto, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. No quería asustar ese momento frágil que nacía. Esa noche, Santiago tomó otra decisión. No volvería a tratar a su hijo como un caso perdido. Y mientras María apagaba las luces tarareando una última canción, algo quedó claro para los tres. Cuando alguien se queda de verdad, incluso lo imposible empieza a escuchar. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto, menos pesado, como si la casa respirara con mayor amplitud. Santiago despertó temprano, sin alarma, con esa sensación extraña que aparece cuando algo importante está por suceder. No era esperanza desbordada, era una atención nueva, despierta. Caminó despacio hasta la sala y se detuvo a observar a Leonardo, que permanecía en su silla junto a la ventana. El niño seguía quieto, sí, pero su mirada ya no estaba perdida del todo. Había algo allí, una presencia leve, una conciencia tímida que parecía asomarse cuando la luz cambiaba. Santiago sintió un nudo en la garganta. Durante meses había escuchado diagnósticos definitivos, palabras duras, pronósticos cerrados. Hoy, por primera vez, no pensó en ellos. Pensó en quedarse. María Guadalupe llegó con la misma discreción de siempre, como si no quisiera alterar el equilibrio frágil que se estaba formando. Traía consigo una pequeña radio vieja, de esas que funcionan con pilas y tienen el sonido un poco áspero. «¿Le molesta si pongo música bajito mientras limpio?», preguntó. Santiago negó con la cabeza. María giró el dial hasta encontrar una melodía alegre, simple, con un ritmo que invitaba a mover los pies sin darse cuenta. Santiago observó a Leonardo con atención quirúrgica. El niño no giró la cabeza de inmediato, pero su respiración cambió. Se volvió más profunda, más regular. Santiago se inclinó un poco hacia adelante, como si el cuerpo supiera antes que la mente. A media mañana, Santiago llamó al médico nuevamente. Esta vez no para pedir una solución, sino para describir lo que estaba ocurriendo. Movimientos leves, respuestas al sonido, cambios en la atención. La respuesta fue cautelosa, casi defensiva. «Son respuestas reflejas», repitieron. «No se adelante». Santiago colgó con calma, no discutió, no insistió, porque ya no necesitaba permiso para creer en lo que estaba viendo. Volvió a la sala y encontró a María tarareando mientras ordenaba unos libros antiguos. Leonardo movió los dedos, apenas, al ritmo. No fue un espasmo, fue sincronía. Santiago se sentó en el piso, a la altura de su hijo, y por primera vez en mucho tiempo, habló sin miedo a no ser escuchado. «Estoy aquí, hijo», dijo. «No me voy». No pidió respuesta, no buscó reacción, solo dijo la verdad. María bajó la música y dejó que el silencio hiciera su parte. Leonardo parpadeó 2 veces, lento, consciente. Santiago sintió que algo se rompía dentro de él, una coraza de culpa que llevaba demasiado tiempo puesta. Comprendió que el dinero lo había llevado lejos, que el trabajo había sido una huida elegante del dolor y que ahora quedarse era el acto más valiente que podía ofrecer. A lo largo del día, los pequeños cambios se repitieron. Nada espectacular, nada digno de titulares, pero constantes. Leonardo giró la cabeza hacia la radio. Apretó la tela del cojín con la mano izquierda. Emitió un sonido breve cuando María cambió la canción. Santiago anotó mentalmente cada gesto, no para mostrarlos a nadie, sino para no olvidarlos, para protegerlos del escepticismo ajeno. Entendió que la recuperación, si llegaba, no sería un salto, sería un camino.
Por la tarde llegó un terapeuta recomendado. Observó, evaluó, hizo preguntas técnicas. Cuando Santiago mencionó la música, el canto, la respuesta emocional, el hombre frunció el ceño. «Eso no cambia el diagnóstico», dijo. «No confunda estimulación con recuperación». María escuchó desde la cocina, no discutió, no se defendió, simplemente siguió cantando mientras limpiaba. Leonardo, como si hubiera entendido la tensión, volvió a mover los dedos. El terapeuta se quedó en silencio unos segundos más de lo habitual. «¿Puede repetir eso?», pidió finalmente. María cambió la canción por una más rítmica. Leonardo elevó el antebrazo unos centímetros. No fue una ilusión, no fue un reflejo azaroso, fue respuesta. El terapeuta tragó saliva. «Es inusual», admitió. Santiago no sonrió, no celebró. Sabía que ese momento no necesitaba ruido, necesitaba cuidado. Esa noche, Santiago se sentó solo en el comedor antiguo, rodeado de fotos familiares. Recordó a su madre cantando en esa misma casa, recordando letras incompletas, riendo cuando se equivocaba. Entendió que la música no era una técnica, era un puente, un lenguaje que no exige palabras ni fuerza. Y María Guadalupe lo hablaba con fluidez natural. Antes de dormir, Santiago agradeció a María. «No sé cómo explicarlo», dijo, «pero lo que haces funciona». María sonrió con humildad. «No hago nada especial», respondió. «Solo le recuerdo al mundo que sigue siendo bonito». Santiago sintió un respeto profundo por esa mujer sencilla que estaba logrando lo que años de ciencia no habían conseguido aún: abrir una puerta emocional. Cuando las luces se apagaron, Leonardo emitió un sonido claro, más fuerte que los anteriores. No fue una palabra, pero tampoco fue silencio. Santiago se quedó inmóvil, escuchando. Afuera, el viento movía los árboles como si acompañaran una canción antigua. Algo había cambiado definitivamente. Y al día siguiente, los médicos ya no podrían negar lo evidente. El quinto día en la casa de la infancia comenzó con una rutina que nadie había planeado, pero que todos empezaron a respetar como si fuera sagrada. María Guadalupe llegaba temprano, abría las ventanas para que entrara el aire fresco y encendía la pequeña radio con cuidado, buscando siempre la misma frecuencia. Santiago observaba en silencio sin interrumpir, como quien presencia un ritual delicado. Leonardo, sentado cerca de la ventana, ya no parecía un cuerpo inmóvil depositado en una silla, sino un niño atento a lo que lo rodeaba, incluso cuando no podía expresarlo con palabras. Ese día, María decidió algo distinto. En lugar de cantar canciones infantiles, puso música con palmas y ritmos más marcados. No explicó nada, no pidió permiso. Simplemente comenzó a acompañar el compás con movimientos suaves de los hombros mientras barría. Santiago sintió un sobresalto cuando notó que Leonardo movía ligeramente el pie, apenas unos milímetros, como si el cuerpo intentara recordar algo olvidado. No era espasmo, no era reflejo automático, era intención. Santiago se acercó lentamente, con miedo de romper el momento. Se arrodilló frente a su hijo y marcó el ritmo con 2 dedos sobre su propia pierna. No dijo nada, no pidió respuesta. Leonardo mantuvo la mirada fija en el suelo unos segundos y luego volvió a mover el pie, más firme, más claro. Santiago sintió que el pecho se le llenaba de aire por primera vez en mucho tiempo. Durante meses, Santiago había convivido con la idea de que su hijo estaba perdido. Esa palabra, repetida por médicos y especialistas, se había incrustado en su mente como una condena. Pero verlo reaccionar al ritmo, a la música, al movimiento, desmontaba esa narrativa cruel. Leonardo no estaba perdido, estaba encerrado, y alguien, con paciencia y ternura, estaba encontrando la llave correcta. María se acercó despacio sin tocar al niño. «El cuerpo recuerda antes que la cabeza», dijo.
A veces solo necesita permiso. Santiago la miró con una mezcla de asombro y respeto. Ella no hablaba como terapeuta ni como experta. Hablaba como alguien que había aprendido a escuchar sin exigir resultados inmediatos. Al mediodía, ocurrió algo que dejó a Santiago sin palabras. María cambió la canción por una melodía alegre y comenzó a aplaudir suavemente. Leonardo levantó el brazo derecho unos centímetros y dejó caer la mano sobre el reposabrazos, siguiendo el ritmo. El sonido seco resonó en la sala como un trueno silencioso. Nadie habló. Nadie se movió. Ese gesto valía más que cualquier diagnóstico. Santiago sintió que las piernas le fallaban y se sentó en el suelo. No lloró, no gritó, solo respiró, profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. María se detuvo, sonrió con discreción y bajó el volumen de la radio. «Eso fue suyo», dijo, «no mío». Santiago entendió entonces que ella no se atribuía milagros, solo acompañaba procesos. Por la tarde, el terapeuta regresó para una observación programada. Esta vez no habló tanto, observó más, vio el movimiento del pie, la elevación del brazo, la atención sostenida al sonido. Anotó en su libreta sin emitir juicios rápidos. Cuando terminó, miró a Santiago con una expresión distinta. «No puedo explicarlo aún», admitió, «pero algo está ocurriendo». Esa noche, Santiago llevó a Leonardo al antiguo patio trasero. María cantaba desde la cocina. El viento movía las hojas de los árboles como si acompañara la música. Leonardo giró la cabeza hacia el sonido y emitió un murmullo breve, casi un intento de vocalizar. Santiago cerró los ojos, agradecido, prometiéndose no volver a abandonar ese momento por nada del mundo. Antes de irse, María se detuvo junto a la puerta. «Mañana podemos intentar algo más», dijo, «si usted confía». Santiago asintió sin dudar, porque por primera vez desde el accidente no sentía miedo al futuro, sentía curiosidad. Y esa curiosidad estaba a punto de cambiarlo todo. La rutina se consolidó como si siempre hubiera existido. Cada mañana comenzaba con la radio, las ventanas abiertas y la voz de María Guadalupe marcando el pulso del día. Santiago dejó de mirar el reloj. El tiempo ya no se medía en llamadas ni reuniones, sino en gestos mínimos de Leonardo. Un parpadeo más atento, una respiración que se acompasaba al ritmo, un cuerpo que parecía despertar de un sueño demasiado largo. No había prisa, había constancia, y esa constancia empezó a cambiar la atmósfera de la casa, volviéndola un espacio donde el progreso era posible porque no se exigía. María propuso algo nuevo sin grandes anuncios. Colocó 2 pequeñas maracas de colores sobre la mesa baja y las agitó suavemente, marcando un compás simple. «No para que las tome», aclaró, «solo para que las escuche». Leonardo fijó la mirada en los objetos. El sonido se repitió, regular, paciente. Santiago sintió un cosquilleo en el estómago cuando vio cómo el niño intentaba alinear su respiración con ese ritmo externo. No era imitación perfecta, era búsqueda, y buscar ya era un avance enorme. A media mañana llegó el neurólogo, invitado por el terapeuta que había observado los cambios. Su actitud era profesional, escéptica, cuidadosa. Examinó reflejos, tono muscular, atención visual. Anotó mucho, dijo poco. María continuó cantando desde la cocina, bajito, sin interrumpir. El médico levantó la vista varias veces, como si intentara aislar el efecto del entorno. Pero el entorno ya era parte del proceso. Santiago observaba con una mezcla de ansiedad y respeto. No quería que ese hombre invalidara lo que estaba ocurriendo, pero tampoco deseaba un milagro apresurado. Cuando el médico pidió silencio total para una prueba, María apagó la radio. Leonardo se quedó quieto, más tenso. Al reanudar la música, el niño relajó los hombros y volvió a mover los dedos. El contraste fue evidente.
El neurólogo frunció el ceño, intrigado. Esto no es solo estimulación, admitió finalmente. Hay una respuesta regulada. No era una promesa, no era un diagnóstico nuevo, pero era un quiebre. Santiago sintió que el pecho se le aflojaba. Por primera vez, alguien del mundo médico estaba escuchando sin descartar. El equipo propuso integrar la música como parte formal de la terapia, no como sustituto, sino como eje. María aceptó con humildad, sin atribuirse nada. Yo sigo como siempre, dijo, solo que ahora lo anotan. Leonardo, ajeno a la discusión, emitió un sonido más claro, una vocal breve que no había aparecido antes. Santiago cerró los ojos. El progreso no pedía permiso. Por la tarde, María sentó a Leonardo frente a una mesa baja y marcó el ritmo con palmas suaves. El niño intentó imitar el movimiento. No logró coordinarlo del todo, pero levantó ambos brazos a la vez. Santiago se llevó la mano a la boca para no llorar. Cada intento era un mensaje. Estoy aquí. Esa noche, Santiago escribió por primera vez en un cuaderno. No números, no planes, palabras. Anotó cada gesto, cada sonido, cada avance. Entendió que la recuperación no sería una línea recta y que su papel ya no era financiar soluciones, sino sostener procesos, permanecer, escuchar. María se despidió con una sonrisa cansada. Mañana seguimos, dijo, sin apuro. Leonardo la siguió con la mirada hasta que salió. Fue un seguimiento consciente, sostenido. Santiago lo vio claro. La conexión ya existía. Antes de dormir, Leonardo emitió una sílaba reconocible, apenas audible. No fue una palabra completa, pero fue lenguaje naciente. Santiago se quedó despierto mirando el techo, sabiendo que al día siguiente algo nuevo ocurriría. Porque cuando la ciencia escucha con humildad y el amor trabaja con paciencia, lo imposible empieza a encontrar su forma. El cambio en Leonardo ya no podía ocultarse dentro de la casa, y como suele ocurrir cuando algo desafía lo establecido, comenzaron a aparecer las dudas externas. Un familiar lejano de Santiago visitó la casa y, al ver al niño mover el brazo siguiendo la música, sonrió con condescendencia. «No se hagan ilusiones», dijo. «A veces los niños hacen cosas raras». Santiago sintió una punzada de rabia, pero guardó silencio. Había aprendido que no todo el mundo estaba preparado para creer en procesos lentos, invisibles para quien solo busca resultados inmediatos. Días después, un especialista enviado por una fundación médica solicitó observar las sesiones. Llegó con gráficos, protocolos y una actitud rígida. La música no genera conexiones neuronales nuevas por sí sola, afirmó. Esto puede ser solo una coincidencia. María escuchó sin interrumpir, con las manos juntas y la mirada serena. No discutió, no se defendió, solo pidió permiso para continuar como siempre. Cuando la radio sonó y la canción comenzó, Leonardo reaccionó de inmediato. Giró la cabeza, levantó la mano y golpeó suavemente la mesa al ritmo. El especialista tomó notas rápidas, pero su expresión seguía siendo incrédula. «Los reflejos condicionados pueden engañar», murmuró. Santiago apretó los puños. No quería que aquel hombre invalidara lo que para él ya era evidente. Su hijo estaba regresando. María cambió la melodía por una canción más lenta y se sentó frente a Leonardo, a su altura. Cantó con voz baja, casi como un susurro. El niño fijó la mirada en su rostro y emitió una vocal larga, sostenida. El sonido llenó la sala con una fragilidad poderosa. El especialista levantó la vista, sorprendido. Aquello no estaba en sus tablas. «Eso no estaba previsto», admitió finalmente. María sonrió con humildad. «Los niños no leen manuales», respondió. «Sienten». Santiago sintió un orgullo silencioso. No por vencer a nadie, sino por ver defendido aquello que estaba salvando a su hijo. Sin embargo, las dudas no desaparecieron.
Algunos terapeutas insistían en reducir la música, en no crear dependencia emocional. Santiago escuchó todas las opiniones, pero tomó una decisión firme. «No voy a quitarle a mi hijo lo único que lo está despertando», dijo. «Si quieren ayudar, sumen. Si no, no estorben». María comenzó a sentir el peso de esas miradas. No dudaba de lo que hacía, pero entendía que no todos estaban dispuestos a aceptar algo que no podían controlar. Aún así, cada mañana llegaba con la misma serenidad, la misma canción, el mismo respeto por el ritmo de Leonardo. Un día, mientras cantaba, Leonardo estiró el brazo y rozó la manga de María. Fue un contacto breve, casi accidental. María se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Santiago sintió que el corazón se le salía del pecho. Ese gesto no era reflejo, era intención, era vínculo. ¿Viste eso?, susurró Santiago. María asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Está volviendo», dijo. «A su tiempo, pero está volviendo». Santiago comprendió que ya no importaban las opiniones externas. Lo que estaba ocurriendo era real, profundo y frágil, y debía ser protegido. Esa noche, Santiago recibió una llamada inesperada de un hospital universitario interesado en evaluar el caso. No para ayudar, sino para cuestionarlo. Colgó despacio, mirando a Leonardo dormir tranquilo. Sabía que lo que venía pondría a prueba todo lo construido, y que María tendría que demostrar, una vez más, que el amor también puede ser una forma de conocimiento. La llamada del hospital universitario dejó a Santiago con una sensación amarga que no lograba sacudirse. No era miedo a la ciencia ni rechazo a la ayuda. Era el temor de que el proceso delicado de su hijo se convirtiera en un espectáculo, en un caso más para ser medido, debatido y quizás desacreditado. Caminó por la casa con pasos lentos, observando a Leonardo dormir. Pensó en todo lo que había costado llegar hasta allí, en cada gesto mínimo que había requerido paciencia infinita. Exponerlo ahora podía significar retroceder semanas o perderlo todo. Al día siguiente, 2 representantes del hospital llegaron con carpetas, credenciales y sonrisas correctas. Hablaron de estudios, de publicaciones, de oportunidad única. María escuchaba desde la cocina, sintiendo un nudo en el estómago. No le gustaba el tono. No hablaban de Leonardo como un niño, sino como un fenómeno. Cuando uno de ellos sugirió grabar sesiones y modificar la rutina para ver qué pasaba, Santiago sintió que algo dentro de él se tensaba peligrosamente. «La rutina no se toca», dijo con firmeza. «Mi hijo no es un experimento». Los médicos intercambiaron miradas. «Sin datos objetivos no podemos validar avances», respondieron. Santiago respiró hondo. «Entonces no validen», contestó. «Yo no voy a sacrificar su bienestar para convencer a nadie». María se acercó a Leonardo y comenzó a cantar, como cada mañana. El niño reaccionó de inmediato. Giró la cabeza, levantó la mano, emitió un sonido breve. Los visitantes quedaron en silencio. Aquello no estaba ensayado, no era un truco, era respuesta viva. Santiago sintió orgullo y miedo a la vez. Orgullo por su hijo, miedo de que intentaran apropiarse de ese momento. Uno de los médicos habló con tono más suave. «Entiendo su postura», dijo, «pero esto podría ayudar a muchos niños». María levantó la vista con respeto, pero sin dudar. «Ayudar no es apurar», respondió. «Cada niño tiene su tiempo». Santiago la miró agradecido. Esa frase resumía todo. Esa tarde, Santiago tomó una decisión definitiva. Llamó al hospital y rechazó formalmente la evaluación externa. No cerró puertas para siempre, pero puso límites claros. «Cuando Leonardo esté listo», dijo, «hablaremos. No antes». Colgó con la mano temblorosa, sabiendo que esa elección podría traer críticas, pero también paz. Las dudas volvieron a visitarlo esa noche.
¿Y si se equivocaba? ¿Y si estaba negando una oportunidad real? Se sentó junto a la cama de su hijo y le tomó la mano. Leonardo apretó débilmente sus dedos. Ese gesto pequeño pero consciente disipó la incertidumbre. No necesitaba más pruebas. María, desde la puerta, observaba la escena con los ojos brillantes. Sabía que la presión no terminaría allí, pero también sabía que habían elegido el camino correcto, el de proteger primero, explicar después, el de escuchar al niño antes que a las estadísticas. Al día siguiente, la rutina continuó intacta. Música, palmas suaves, presencia constante. Leonardo intentó vocalizar dos sonidos distintos, uno detrás del otro. Santiago sonrió, emocionado, comprendiendo que el progreso no se detiene cuando se defiende con amor. Pero esa misma tarde llegó una carta oficial del hospital solicitando una audiencia obligatoria por interés clínico. Santiago leyó el documento con el ceño fruncido. La presión no había terminado, y lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su decisión, sino la fortaleza de todo lo construido. La audiencia solicitada por el hospital universitario se programó con rapidez inquietante. Santiago recibió la notificación oficial una mañana nublada, como si incluso el clima acompañara la tensión que se respiraba en la casa. No se trataba de una invitación amable, sino de una citación formal para evaluar el caso de interés clínico. Esas palabras tan frías y técnicas le produjeron un rechazo inmediato. Para él, Leonardo no era un caso, era su hijo, y todo lo que había avanzado se había construido desde la calma, no desde la presión. El día previo a la audiencia, dos asistentes sociales se presentaron en la casa para observar el entorno. Tomaron notas, hicieron preguntas medidas, miraron a María con atención excesiva. ¿Tiene formación terapéutica?, preguntó una de ellas. No, respondió María con honestidad. Solo sé cuidar. La asistente levantó una ceja como si esa respuesta no fuera suficiente. Santiago sintió un impulso protector inmediato. Mi hijo no responde a títulos, intervino. Responde a presencia. Las asistentes no discutieron, pero anotaron algo más. María continuó con la rutina, aunque por dentro sentía una presión desconocida. Nunca había sido cuestionada así. No dudaba de su intención, pero temía que otros no supieran ver más allá de los papeles. Cuando comenzó la música, Leonardo reaccionó con más claridad que nunca. Giró el torso ligeramente, levantó ambos brazos y dejó escapar una vocal más firme, prolongada. No fue casualidad, fue respuesta consciente. Las asistentes se miraron entre sí, no dijeron nada, pero ya no podían fingir que no estaba ocurriendo algo real. Esa tarde, Santiago habló a solas con María. Si esto se complica, empezó a decir. No me iré, lo interrumpió ella con suavidad. No ahora, no cuando él está despertando. Santiago asintió, conmovido. Comprendió que la lealtad no siempre se firma en contratos. A veces se demuestra quedándose cuando todo se vuelve incómodo. Durante la audiencia, los médicos expusieron dudas, teorías, advertencias. Hablaron de riesgos emocionales, de falsas expectativas. Santiago escuchó con atención, pero sin ceder. Entonces ocurrió algo inesperado. Pidieron ver a Leonardo en vivo. Solo unos minutos, dijeron. Santiago aceptó con una condición. La rutina no se alteraría. María comenzó a cantar en la sala de observación. Leonardo, rodeado de miradas desconocidas, se tensó al principio. Luego reconoció la voz. Se relajó. Giró la cabeza hacia ella y con esfuerzo visible emitió una sílaba clara, repetida 2 veces. El silencio fue absoluto. Nadie tomó notas, nadie habló. Uno de los médicos se llevó la mano a la boca. Esto no estaba en los registros, murmuró. Santiago sintió que el pecho le ardía. No por triunfo, por alivio.
por saber que su hijo había sido escuchado sin ser forzado. Al terminar, la postura del comité cambió. No hubo disculpas formales, pero sí respeto. «Seguiremos observando», dijeron, sin intervenir. Santiago aceptó. Era lo único que había pedido desde el principio. Esa noche, de regreso en casa, Leonardo tomó la mano de María con fuerza inesperada y la sostuvo varios segundos. Ella se quedó inmóvil, con lágrimas silenciosas. Santiago observó la escena, sabiendo que algo irreversible había ocurrido. El vínculo ya no era solo terapéutico, era afectivo. Y eso, tarde o temprano, exigiría una decisión que nadie estaba preparado para tomar. El cambio en Leonardo comenzó a acelerarse de una forma tan natural que nadie se dio cuenta del punto exacto en el que dejó de ser un progreso para convertirse en una transformación real. Ya no era solo reacción al sonido, ahora había anticipación. Antes de que María encendiera la radio, el niño movía los dedos como si su cuerpo reconociera el ritual antes que la mente. Santiago observaba cada mañana con una mezcla de asombro y prudencia, temiendo que la emoción lo empujara a exigir más de lo que Leonardo podía dar. Había aprendido por fin que apresurar es una forma elegante de dañar. Una tarde, mientras María limpiaba el cuarto de herramientas del patio, Santiago notó algo distinto en ella. Estaba más callada, más concentrada, no cantaba. El silencio le llamó la atención porque ya se había vuelto parte esencial del proceso. Cuando él le preguntó si estaba bien, María tardó unos segundos en responder. «Sí, solo estaba recordando», dijo. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una puerta entreabierta. Más tarde, cuando Leonardo dormía, María aceptó sentarse a tomar un café con Santiago. No era algo habitual. Ella siempre mantenía cierta distancia respetuosa. «Nunca te he preguntado por qué haces todo esto», dijo él con cuidado. «No como trabajo, sino como entrega». María bajó la mirada. Sus manos temblaron apenas. «Porque sé lo que es perder una voz dentro de uno», respondió. María contó entonces lo que nunca había dicho. Años atrás, había tenido un hermano menor que, tras una enfermedad, quedó sin hablar durante meses. La familia no tenía dinero para terapias. Lo único que ella podía hacer era cantarle, todos los días, canciones simples, tonadas inventadas. Un día me dijo «Mari», susurró, y supe que el silencio no siempre es el final. Santiago sintió un escalofrío. No por la historia, sino por cómo encajaba todo. «¿Y los médicos?», preguntó él. María sonrió con tristeza. También dijeron que no había esperanza. Ese recuerdo explicaba su calma, su paciencia, su fe sin discursos. No era ingenuidad, era experiencia. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Pensó en cuántas veces había descartado lo simple por no parecer suficientemente profesional. Cuántas veces había ignorado el poder de lo humano por confiar solo en lo técnico. Entendió que María no estaba improvisando. Estaba recordando un camino que ya había recorrido con dolor y amor. Al día siguiente, Leonardo sorprendió a todos. Cuando María comenzó a cantar, el niño levantó el brazo con mayor control y golpeó 2 veces la mesa, marcando el ritmo. Luego miró a Santiago. No fue una mirada perdida. Fue directa, presente. Santiago sintió que el tiempo se detenía. Su hijo lo estaba buscando. «Papá», susurró Leonardo, apenas audible, pero claro. Santiago se llevó ambas manos al rostro. No respondió de inmediato. No quería romper ese instante sagrado. María dejó de cantar, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Ese sonido pequeño contenía meses de espera, años de dolor y una esperanza que ya nadie podía negar. Desde ese día, Santiago dejó de ver a María solo como una empleada. La veía como parte de la historia de su hijo, como alguien que había llegado no por casualidad, sino por necesidad.
Y esa comprensión le trajo una pregunta incómoda. ¿Qué lugar merecía alguien así en su vida y en la de Leonardo? Esa noche, mientras Leonardo dormía aferrado a una pequeña maraca, Santiago se quedó mirando el techo con una certeza nueva y una inquietud profunda. El avance era real, el vínculo irrompible, y muy pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría para siempre el significado de familia para los tres. El avance de Leonardo no tardó en salir de los muros de la vieja casa. No por decisión de Santiago, sino porque cuando algo desafía lo establecido, siempre hay ojos atentos. Un video breve, grabado por un terapeuta con autorización mínima, comenzó a circular entre especialistas. No mostraba milagros espectaculares, solo a un niño siguiendo una melodía y pronunciando una palabra sencilla. Bastó eso para que el teléfono de Santiago empezara a sonar sin descanso. Felicitaciones, solicitudes, dudas disfrazadas de interés científico. Y junto con ellas, críticas veladas que cuestionaban sus decisiones como padre. «Estás exponiendo a tu hijo», le dijo un antiguo socio por teléfono. «Esto puede volverse mediático». Santiago colgó con educación, pero con el pecho apretado. Nunca había querido atención, solo había querido que su hijo volviera. Sin embargo, entendió que el progreso trae consigo una sombra, la opinión ajena, y esa sombra podía ser peligrosa si no se manejaba con cuidado. María comenzó a sentir esa presión de otra manera. Algunas personas la miraban con sospecha, otras con admiración exagerada. «¿Usted es la terapeuta?», le preguntaron una tarde. «No», respondió ella, «solo canto». Pero esa respuesta ya no satisfacía a todos. Había quienes buscaban fórmulas, métodos, resultados replicables. María sentía que estaban intentando convertir algo íntimo en receta. Santiago notó el cansancio en ella, no físico, sino emocional. «Si todo esto te incomoda», empezó a decir. «No me incomoda ayudar», respondió María. «Me incomoda que olviden que él es un niño, no un ejemplo». Esas palabras le devolvieron a Santiago la claridad. No importaba cuántos aplaudieran o cuestionaran, el centro debía seguir siendo Leonardo. Esa noche, Santiago recibió una invitación formal para participar en un foro médico. Querían que hablara del caso, que mostrara avances, que compartiera decisiones. Leyó el correo varias veces antes de cerrarlo. Comprendió que aceptar significaba abrir la puerta a una exposición que aún no estaban preparados para manejar. Rechazó la invitación con respeto, pero con firmeza. Aún así, la duda lo visitó en silencio. ¿Y si compartir ayudaba a otros niños? ¿Y si su negativa era egoísta? Se sentó junto a la cama de Leonardo y observó su respiración tranquila. El niño sostenía una pequeña maraca entre las manos. Santiago recordó todas las veces que había sido utilizado por otros por su dinero o su apellido. No permitiría que su hijo pasara por lo mismo. Al día siguiente, Leonardo sorprendió de nuevo. Durante la rutina musical, imitó un sonido que María había hecho con la boca. No fue perfecto, pero fue intencional. María aplaudió suave, sin exagerar. «Muy bien», dijo, despacito. Santiago sonrió. Ese progreso no necesitaba testigos externos para ser real. Santiago empezó a notar algo más. Ya no tomaba decisiones solo. Miraba a María antes de cambiar una rutina, le pedía opinión, confiaba en su intuición, no por dependencia, sino por respeto. Y esa confianza mutua estaba creando un entorno donde Leonardo se sentía seguro para intentar, fallar y volver a intentar. Una tarde, mientras caminaban por el patio, Leonardo estiró el brazo y señaló un pájaro. «Ahí», dijo con esfuerzo. Santiago sintió que el mundo se detenía. No gritó, no celebró. Se agachó a su altura y respondió con calma. «Sí, hijo, ahí». María observó la escena con una sonrisa tranquila. El lenguaje estaba regresando.
Esa noche, Santiago recibió un último mensaje en su correo, una advertencia legal sobre posibles responsabilidades si continuaba rechazando evaluaciones externas. Apagó el teléfono y miró a Leonardo dormir. Sabía que el camino elegido no sería fácil, pero también sabía algo con certeza absoluta. Proteger a su hijo y a quien lo había ayudado a despertar valía cualquier batalla que estuviera por venir. La presión legal no llegó de golpe, se deslizó lentamente como una marea que sube sin que uno lo note hasta que ya está dentro del agua. Santiago comenzó a recibir cartas formales, correos con lenguaje cuidadosamente ambiguo, advertencias envueltas en preocupación institucional. No hablaban de castigos directos, pero sí de responsabilidad, de necesidad de supervisión, de posibles consecuencias. Cada palabra estaba diseñada para asustar sin acusar. Santiago, que había navegado el mundo empresarial durante años, reconocía esa estrategia, y aún así, sentirla dirigida a su hijo le revolvía el estómago. Una mañana, un funcionario judicial se presentó en la casa para verificar condiciones. Fue correcto, educado, casi amable. Observó el entorno, tomó notas, preguntó por rutinas. María respondió con respeto, pero por dentro sentía una inquietud que no lograba calmar. No le preocupaba lo que hacía, le preocupaba cómo otros podían interpretarlo. Cuando el funcionario preguntó si ella recibía instrucciones terapéuticas, María negó con honestidad. Santiago notó el leve gesto de duda en el rostro del hombre. Ese gesto fue suficiente para entender que el riesgo era real. Después de la visita, Santiago reunió a María en la cocina. «Esto puede ponerse feo», dijo sin rodeos. «Si quieres irte ahora, lo entenderé». María lo miró con firmeza serena. «Si me voy ahora, lo van a confundir», respondió. «Él necesita continuidad». Santiago bajó la mirada. Esa joven estaba dispuesta a pagar un precio personal por un niño que no era suyo. Esa lealtad silenciosa lo conmovió más que cualquier contrato firmado. Esa noche, María casi no durmió. Pensó en su familia, en lo poco que tenía, en lo fácil que sería apartarse y evitar problemas. Pero cada vez que imaginaba a Leonardo sin la música, sin la rutina, sin esa presencia constante, sentía que algo dentro de ella se quebraba. No era sacrificio heroico, era coherencia con quien ella era. Al amanecer, decidió algo sin decirlo en voz alta. Pasara lo que pasara, no abandonaría ese proceso a medias. Los días siguientes estuvieron marcados por una vigilancia discreta, llamadas de seguimiento, solicitudes de informes, pedidos de reuniones. Santiago comenzó a documentarlo todo, asesorado por un abogado que entendía la dimensión humana del caso. No buscaban confrontar, sino dejar constancia de que el bienestar de Leonardo era la prioridad. María continuó con la rutina, aunque cada canción llevaba ahora una carga emocional mayor. Aún así, su voz no temblaba. Leonardo seguía respondiendo. En medio de ese clima tenso, ocurrió algo que nadie esperaba. Durante una sesión tranquila, Leonardo se impulsó con los brazos y logró incorporarse unos segundos, sosteniéndose del borde de la mesa. No fue estable, no fue perfecto, pero fue voluntario. Santiago sintió que el corazón se le detenía. María se acercó despacio, sin tocarlo, hablándole con calma. «Eso, muy bien», susurró. Leonardo sonrió. Una sonrisa breve, real. El progreso no se detuvo por la presión. La desafió. Ese mismo día, el médico principal del caso solicitó una reunión urgente. Esta vez, el tono era distinto. «No podemos ignorar lo que está ocurriendo», admitió. «Pero el proceso necesita un marco legal claro». Santiago asintió. «Denos un marco que no lo rompa», respondió. «Y lo aceptaremos». Era la primera vez que ambos lados parecían buscar un punto medio. María entendió entonces que su posición era frágil. Legalmente era solo una empleada. No tenía títulos que la protegieran.
Si alguien decidía desplazarla, podría hacerlo. Aún así, cuando Santiago le ofreció reducir su presencia para evitar problemas, ella negó con suavidad. Si retrocedemos ahora, él también retrocede, dijo. No es justo. Santiago sintió un respeto profundo. No estaba frente a una ayudante. Estaba frente a una mujer con principios inquebrantables. Esa noche, Leonardo logró mantenerse sentado sin apoyo durante varios segundos. Santiago contó en silencio. 1, 2, 3, 5. Cuando el niño cayó suavemente hacia adelante, no hubo frustración, solo intento. María aplaudió bajito. Mañana, otro poquito, dijo. El progreso seguía su propio ritmo, ajeno a amenazas y papeles. Al final del día, Santiago recibió una notificación oficial. Debía presentarse en una audiencia administrativa para decidir el futuro del tratamiento no convencional. Cerró el sobre con manos firmes. Miró a Leonardo dormido, exhausto, pero sereno. Sabía que la próxima etapa no se jugaría solo en la casa, sino frente a personas que jamás habían escuchado una de esas canciones. Y esa batalla apenas comenzaba. La audiencia administrativa se celebró en una sala fría, excesivamente ordenada, donde cada objeto parecía colocado para recordar quién tenía el control. Santiago llegó temprano, con Leonardo en brazos, acompañado por su abogado y por María Guadalupe. El contraste era evidente, carpetas, trajes y miradas severas frente a un niño pequeño que aún se cansaba al sostener la cabeza. Santiago respiró hondo. No estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para proteger lo que habían construido con paciencia, canción tras canción. Desde el inicio, el tono fue distante. Se habló de protocolos, de riesgos, de responsabilidad legal. Cuando llegó el turno de María, las preguntas se volvieron más incisivas. ¿Tiene formación certificada? No. ¿Sigue un método validado? Sigo a Leonardo. Algunos intercambiaron miradas escépticas. Santiago apretó los dientes. Sabía que ese lenguaje no encajaba en formularios. Entonces, ¿cómo explica los avances?, insistieron. María respiró hondo. No los explico, respondió. Los acompaño. La sala quedó en silencio unos segundos. Para algunos, esa respuesta era insuficiente. Para otros, incómodamente honesta. Cuando permitieron una demostración breve, María se sentó frente a Leonardo, ignorando las miradas. Cantó suave, sin amplificar la voz. No pidió nada. No ordenó movimientos. Simplemente estuvo. Leonardo la miró. Reconoció el tono, la presencia. Lentamente levantó la mano derecha, luego la izquierda. Se sostuvo. El murmullo recorrió la sala. Santiago sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No por miedo, por orgullo silencioso. Aquello no era una actuación, era la verdad desnuda, ocurriendo sin permisos. Entonces sucedió lo impensado. Leonardo inhaló con esfuerzo y mirando directamente a María, pronunció una palabra clara, breve, pero inconfundible. Ma. El sonido fue pequeño, pero atravesó la sala como un trueno. Nadie habló. Nadie tomó notas. El tiempo se detuvo. María no reaccionó de inmediato. Cerró los ojos conteniendo la emoción y respondió con voz serena. Aquí estoy. Santiago sintió que las lágrimas le corrían sin permiso. No intentó ocultarlas. Esa palabra había valido cada discusión, cada presión, cada noche sin dormir. La actitud del comité cambió. No hubo aplausos ni disculpas, pero sí respeto. Continuaremos con observación no invasiva, dijeron, sin alterar la rutina. Santiago asintió. No necesitaba más concesiones. Habían escuchado, por fin. Al salir, María caminaba en silencio, visiblemente agotada. Gracias por quedarte, le dijo Santiago. Sé que no fue fácil. Nada que valga la pena lo es, respondió ella. Y él estaba listo para hablar. De regreso a casa, Leonardo se quedó dormido en el auto, aferrado a la mano de María.
Santiago los miró por el espejo retrovisor, con una certeza nueva y un miedo distinto. El proceso había sido defendido, pero ahora surgía una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría cuando el mundo entendiera que María ya no era solo una empleada, sino la voz que había devuelto a su hijo al mundo? La noticia de la audiencia no tardó en filtrarse, aunque Santiago había pedido discreción absoluta. No aparecieron titulares ni cámaras, pero sí llamadas insistentes, mensajes de conocidos lejanos y opiniones no solicitadas. Santiago decidió no responder a ninguna. Esa noche, sentado en la mesa antigua de la casa, entendió que el verdadero desafío ya no era proteger el proceso terapéutico de Leonardo, sino proteger el vínculo que había nacido de forma tan natural y poderosa entre su hijo y María Guadalupe. Al amanecer, Santiago pidió hablar con María a solas. No fue una conversación impulsiva. Había pasado horas pensando en las palabras correctas, en cómo expresar algo que iba mucho más allá de un contrato o un agradecimiento. «Quiero que te quedes», dijo finalmente, «no solo como parte del tratamiento, como parte de nuestra vida». María lo miró en silencio, sorprendida. No esperaba esa propuesta, no tan directa, no tan profunda. «No quiero que esto se malinterprete», continuó Santiago. «No te estoy pidiendo que cargues con una responsabilidad que no te corresponde. Te estoy pidiendo que sigas siendo quien ya eres para él». María bajó la mirada. Sentía el peso de la decisión. Aceptar significaba cambiar su vida por completo. Rechazar significaba romper algo que ya no podía fingir que no existía. «Yo no vine a reemplazar a nadie», dijo ella finalmente. «Lo sé», respondió Santiago. «Viniste a quedarte cuando todos se iban». Esas palabras la atravesaron, porque resumían exactamente lo que había hecho sin darse cuenta. Leonardo, que jugaba cerca con una maraca, levantó la vista al escuchar sus voces, miró a María y extendió los brazos, pidiéndole que se acercara. Ella se arrodilló frente a él. «¿Qué dices tú?», le preguntó con una sonrisa suave. Leonardo la miró fijamente y dijo, con esfuerzo pero claridad, María». El silencio que siguió fue sagrado. Santiago sintió que algo se acomodaba definitivamente dentro de él. No había celos ni confusión, solo certeza. Esa mujer no estaba ocupando un lugar ajeno, estaba construyendo uno nuevo, basado en presencia y amor real. Comprendió que la familia no siempre se define por sangre, sino por quién se queda cuando todo se rompe. «Si te quedas», dijo Santiago con voz firme, «quiero hacerlo bien, con respeto, con claridad, con respaldo legal si es necesario». María respiró hondo. «No necesito papeles para quererlo», respondió, «pero quiero que esto sea sano para todos». Ambos sonrieron. Por primera vez, hablaban el mismo idioma sin miedo. Los días siguientes se llenaron de una nueva normalidad, no perfecta, pero honesta. María ya no se sentía una invitada provisional. Santiago ya no se sentía solo. Y Leonardo, rodeado de voces, canciones y presencia constante, comenzó a intentar ponerse de pie con ayuda. Cada intento era celebrado sin exageraciones, como quien honra el proceso sin presionarlo. Una tarde, en el patio, Leonardo logró mantenerse de pie durante varios segundos, sosteniéndose de una mesa baja. Santiago estaba a su lado, María, frente a él, cantando suave. Cuando el niño cayó sentado, no hubo llanto. Hubo risa, risa verdadera. Santiago cerró los ojos, agradecido. Esa escena valía más que cualquier fortuna. Esa noche, mientras Leonardo dormía profundamente, Santiago tomó una decisión definitiva que cambiaría el rumbo de los tres. Al mirar a María, supo que el último paso aún estaba por darse, uno que no solo sellaría el proceso, sino que definiría para siempre qué significaba realmente volver a casa. La mañana amaneció clara,
con un sol tibio que entraba por las ventanas como si conociera el camino. Santiago despertó antes que todos y caminó descalzo por la casa de su infancia. Cada rincón tenía una memoria distinta, risas que ya no estaban, ausencias que aún dolían, pero por primera vez esas memorias no pesaban, se acomodaban. La casa, que durante años había sido un refugio del pasado, ahora era un presente vivo, respirando con pasos pequeños y canciones suaves. María preparaba el desayuno tarareando bajo. No cantaba para impresionar, cantaba porque así vivía. Leonardo apareció en el umbral, apoyado en un andador bajo. No caminaba solo todavía, pero avanzaba con intención. Santiago se detuvo al verlo. El niño lo miró y sonrió. No una sonrisa reflejo, sino una sonrisa dirigida. Santiago sintió que el pecho se le abría. Ese gesto simple era la prueba de todo lo que habían protegido. «Papá», dijo Leonardo, claro, sin esfuerzo aparente. La palabra no cayó como un trueno, cayó como una certeza. Santiago se agachó a su altura y respondió con calma, como si llevara años esperando ese momento. «Aquí estoy, hijo». María observó desde la cocina, con lágrimas silenciosas. Entendió que el milagro no había sido el movimiento, ni la palabra. Había sido la constancia. Santiago pidió sentarse los tres en la mesa. No había discursos preparados, solo verdad. «Quiero que esta casa sea nuestro hogar», dijo. «No por lo que fue, sino por lo que puede ser». Miró a María con respeto. «Quiero que te quedes, con respaldo, con claridad, con cuidado para todos». María respiró hondo. «Me quedo», respondió, «porque aquí hay amor que crece despacio, y eso vale cuidarlo». Los días siguientes confirmaron la decisión. La rutina se volvió más rica. Música por la mañana, ejercicios suaves al mediodía, cuentos por la tarde. Leonardo empezó a dar pasos con apoyo, a nombrar objetos, a reírse de sus propios intentos. No todo era avance. Había días difíciles, pero ya no había miedo al retroceso. Había paciencia. Santiago volvió a trabajar, pero distinto. Aprendió a apagar el teléfono, a llegar temprano, a sentarse en el piso. Entendió que el éxito no se mide por lo que uno acumula, sino por a quién vuelve. Y él había vuelto a tiempo. María nunca pidió reconocimiento. Cuando alguien intentó llamarla terapeuta, sonrió y negó. «Solo canté», decía. Pero Santiago sabía la verdad. Ella había puesto presencia donde otros pusieron diagnósticos. Había puesto alegría donde otros pusieron límites. Y eso había cambiado el destino de un niño. Esta historia no trata de vencer a la ciencia ni de desafiarla. Trata de completarla con humanidad, de recordar que antes de estadísticas y protocolos hay personas, y que a veces lo que despierta a alguien no es una técnica, sino una voz que le dice, «No estás solo». Una tarde, Leonardo dio 3 pasos sin apoyo. Cayó, se rió y volvió a intentarlo.